¿qué tal? Nosotros expondremos sobre Django, un framework de Python. Nuestro equipo está conformado por Geraldine Ramírez Nicolás, por José Luis Domínguez Basilio, por Samuel González Romero y por su servidor David González González. ¿Qué es Django? Django es un framework de desarrollo web que es creado en Python. Es decir, si ya conocemos la base de Python, ya nada más tendríamos que saber un poco de HTML, CSS y JavaScript. Para esto, podríamos crear unas aplicaciones web como varios frameworks. De hecho, Jambo tiene varias características que son muy útiles para la creación de aplicaciones web. Una de estas puede ser la estructuración de proyectos. En Django existen dos términos muy importantes. En uno es project y el otro es app. Por ejemplo, si necesitáramos crear una tienda virtual, ese sería un proyecto. Pero dentro de la tienda virtual también podríamos necesitar un carrito de compras, una sección de categorías o quizás una sección para pedidos. Todo esto son parte del proyecto y a esto se le conoce como las apps. Para este framework, si necesitas un proyecto, lo podrás dividir en bastantes apps para que sea ampliamente y sea más fácilmente de utilizar. Django también nos permite crear un comando para tanto las apps como a los proyectos. Django promueve bastante el desarrollo rápido con el enfoque de la reutilización de los componentes de la misma. Protege contra varios ataques comunes, contra las inyecciones de SQL y clasificación de solicitudes en otros sitios. También nos da estabilidad y una escalabilidad utilizando grandes sitios web. Django es muy adecuado ya que mantiene una alta demanda en las aplicaciones. Eso sería todo. Bien, ¿cómo instalar Django en Windows? Para empezar, para instalar en Windows necesitamos abrir la consola de comandos, en este caso el CMD. Posteriormente o antes, principalmente antes, necesitamos asegurarnos de haber descargado Python en nuestra máquina. Es decir, necesitamos las librerías de Python que estén previamente instaladas en nuestra computadora para poder ejecutar los comandos que van a hacer que se instale Django. Después, en la consola de comandos, ejecutamos el comando pip install Django o Django para los que tengan o estén viendo esto, es Django, de Django, para que este comando lo reconozca la consola y pueda generarnos la descarga de Django. Principalmente en el CMD nos estará instalando, pues todo estará descargándose a través de, ¿cómo se llama?, del CMD. Por el cuarto paso tendremos que verificar la instalación de Django con el comando django o de Django admin version. El ambiente virtual. Para crear y usar un ambiente virtual necesitaremos instalar virtualenv. Si no lo tenemos, hay que ejecutar en la consola de comandos pip install virtualenv. Después crearemos un ambiente virtual con la misma consola, poniendo el código o la línea de código Python mvenv. En este caso es mvenv myeev. Después activamos el ambiente virtual con el código de myenv scripts activate. Después instalamos Django dentro del ambiente virtual. En el paso anterior ya hemos visto cómo se instala Django. Aquí también lo vamos a retomar con el código de pip install Django. Después, cuando ya terminemos de utilizar el ambiente virtual, desactivaremos el ambiente virtual con el comando desactivate. Son más que comandos en inglés que, pues, la verdad en el CMD, pues se tienen que escribir de esa manera. Es muy diferente la pronunciación, pero prácticamente, pues es lo mismo. La configuración inicial.
Para los pasos de la configuración de inicial en el proyecto de Django, tenemos que crear un proyecto con la siguiente línea de Django Admin Start Project My Project. Después navegaremos al directorio del proyecto en el CD de My Project. Ejecutaremos el servidor de desarrollo python manage.py run server. Accederemos a http://127.0001.800 para ver la página de inicio. Es decir, estará nuestra página alojada en un servidor web de la nube, que es donde podremos empezar a trabajar con Django. Después pasaremos a configurar y crear la página. Para esto necesitaremos pues la aplicación de python manage.py. Después añadiremos hello install apps en my project, que es en el proyecto. En hello.base.m definiremos la vista de Django con un import http response del hello world request. En un return http response hola mundo. Después configuraremos la URL en hello URSP from Django import paint from import views. Después, por último, incluiremos el hello.urls en myproject.us.py con from Django orts import include path determines path from include urt. Como verán, todo esto son más que direcciones, son solo direcciones que van en la consola de comandos. Principalmente lo que nos vamos a enfocar en Django es en la consola de comandos del CMD para poder crear una página, como lo vimos en los pasos anteriores. Pues esto ha sido todo, muchas gracias por su atención. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer para instalar Django es que vamos a buscar en el buscador de Django, o sea, por ejemplo, aquí ya lo tengo. Vamos a buscarlo y vamos a entrar aquí en la primera página. Aquí en esta página va a aparecer la opción de descargar Django. Ahorita la versión que está es la 5.0.6, la cual vamos a instalar. Aquí nos dice la forma en que se van a instalar, por ejemplo, para Linux o para Windows. Entonces, para poder instalarlo, entonces primero hay que buscar aquí el comando, que es aquí, y vamos a abrir, el cual ahora vamos a, aquí está el de cómo instalar. Entonces vamos a copiarlo y vamos a, le damos enter. Y ahí nos va a aparecer que solamente se va a estar instalando. Ya cuando vemos, ahí nos dice que ya está instalado los paquetes de Sharpsrite, AxinRef y de Django. Y pues ahí poco a poco vamos a estar esperando a que se instale. Pues después de que vimos que nos dijo que la noticia de que necesitamos requerir actualizar el Python, pues solo vamos a copiar el comando que encontramos aquí, el que se encuentra en color verde. Ese lo vamos a ejecutar, por ejemplo, lo acabo de, bueno, yo lo ejecuté que está aquí y me actualizó el Python, el cual ya después de haberse actualizado, ahora sí nos va a dejar descargar la versión, ahora sí la versión 5.6. Ese fue un error mío, pero sí quería explicar qué se tenía que hacer cuando pasa eso, pero así se tiene que hacer. Por ejemplo, como no me dejaba instalar el 5.6, quise instalar una versión anterior, pero me decía que había una versión actualizada, entonces tuve que buscar y ya es tan sencillo que era, y ya lo instalé, y pues ya me dejó instalar el de Django 5.6, y así de fácil se instala el de Django en Windows.